Oye, escucha aquí, amigo. Si estás cansado de prometer cambios y nunca cumplirlos, si estás harto de empezar algo y rendirte a la primera dificultad, entonces presta atención. Porque voy a darte un golpe en la cara con la verdad. 21 días. Pueden cambiar tu vida entera, pero solo si dejas de ser débil y te comprometes de verdad. No estoy aquí para mimarte, estoy aquí para sacudirte. ¿Quieres saber cómo transformar tu mente, tus hábitos y tu camino en solo 3 semanas? ¿O vas a seguir en esa vidita mediocre llena de mañana lo hago? Quédate conmigo, hermano, porque hoy te voy a mostrar el camino para salir del hoyo y llegar a la cima. ¿Estás listo o vas a huir otra vez? Vamos, mira, sé cómo es. Te despiertas un día lleno de energía, juras que esta vez será diferente. Voy a entrenar todos los días, voy a estudiar para ese curso, voy a dejar de procrastinar. Los primeros días hasta vas bien, la emoción te lleva. Pero luego la vida pasa. Un día estás cansado. Al otro hay una salida con los amigos, al tercero ser cualquier problema y listo, te rindes. Un fallo se convierte en dos en una semana y cuando te das cuenta, estás de vuelta al punto cero, frustrado, sintiéndote un fracaso. Preguntándote por qué es tan difícil cambiar. Yo viví ese ciclo, amigo. Me miré al espejo y pensé, ¿por qué no puedo ser como esos tipos que parecen tener todo en orden? Hasta que descubrí la respuesta. No es talento, no es suerte, no es magia. Es un plan de 21 días. Y no es un cuento de autoayuda, es ciencia, es estrategia. Es transformación de verdad. ¿Por qué 21 días? No es un número al azar que algún gurú inventó para vender libros. Tiene base científica, hermano. Estudios muestran que el cerebro humano tarda alrededor de 3 semanas en empezar a aceptar una nueva rutina. Cuando repites algo consistentemente durante 21 días, crea nuevos caminos neuronales, esas conexiones que transforman un esfuerzo en hábito. Al principio todo parece extraño, forzado, como si estuvieras luchando contra ti mismo. Pero después de 3 semanas, lo que era difícil se vuelve natural. Ya no estás obligándote a hacer algo. Te conviertes en la persona que lo hace sin pensarlo 2 veces. Es como aprender a andar en bicicleta. Al inicio te caes, te desequilibras, pero después de insistir se vuelve automático. Y eso es lo que puede cambiar tu vida, reescribir quién eres un día a la vez. Pero te advierto, la mayoría falla en estos 21 días, no porque no funcione, sino porque no sabe cómo hacerlo bien. Empiezan llenos de ganas, pero sin plan, sin enfoque y se derrumban en la primera curva. Por eso, voy a darte 5 reglas de oro para asegurar que no seas uno más que se rinde. Si sigues esto, no solo cambiarás por un tiempo, cambiarás para siempre tu mentalidad, tu disciplina, tu vida entera. Así que agarra un papel, anota. Porque no voy a repetirlo. Es hora de dejar de soñar y empezar a hacer. Regla 1, empieza. Pequeño, pero empieza firme, no intentes cambiar todo de una vez, amigo. Eso es receta para el fracaso. No te despiertas un día y decides voy a correr 10 kilómetros, leer 3 libros, meditar 2 horas y abrir un negocio. ¿Sabes qué pasa? Te agotas en 3 días. El cambio de verdad se construye con pequeñas victorias. ¿Quieres despertar más temprano? No saltes directo a las 5 de la mañana. Empieza con 15 minutos antes de tu horario normal. ¿Quieres ponerte en forma? No te mates en el gimnasio. Empieza con 10 lagartijas al día. Pequeñas batallas ganadas crean confianza. Y la confianza se convierte en un hábito que nadie te quita. Es como un luchador, no empieza enfrentando al campeón, entrena, vence a los menores y solo después va al ring principal. Empieza pequeño, pero empieza ahora. Regla 2, sé específico, sin rodeos. Decir quiero cambiar no significa nada. Es vago, es débil. Es conversación de quien no está serio. Necesitas un objetivo claro, algo que puedas medir. En lugar de quiero ser más saludable, di en 21 días, voy a beber solo agua y caminar 30 minutos todos los días. En lugar de quiero aprender algo nuevo, di en 21 días, voy a terminar un curso online de 10 lecciones. Cuando defines lo que quieres, transformas un deseo en compromiso. Y el compromiso genera resultados, no charlas vacías. Regla 3. Corta las distracciones, enfoque total. Aquí es donde la mayoría cae, hermano. Estás motivado al principio, pero luego las distracciones se cuelan. El celular suena, las redes sociales te absorben. Los amigos te invitan a solo una salida, y cuando te das cuenta, ya fue. Durante estos 21 días, trata esto como una misión de vida o muerte. Apaga las notificaciones, limita el tiempo en redes, evita cualquier cosa que te jale hacia los viejos hábitos. No es para siempre. Pero si quieres un cambio real, tienes que proteger tu progreso como si fuera oro. La distracción es el enemigo número 1 de la disciplina.
Regla 4. Agradece. Cambia la perspectiva. Mucha gente se rinde no por falta de fuerza, sino por falta de visión. Solo ven lo que les falta, lo lejos que están del objetivo y olvidan lo que ya tienen. Todos los días, tómate un minuto para pensar en 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser tu salud, tu familia, una oportunidad que tienes enfrente. Esto lo cambia todo, amigo. Cuando valoras lo que tienes, dejas de ver el cambio como un peso y empiezas a verlo como un privilegio. La gratitud recarga tu energía para seguir adelante. Regla 5. Lucha por algo más grande que tú. Esta transformación no es solo sobre ti. Alguien te está observando, un amigo, un hermano, un hijo, o incluso el futuro tú. Cuando cambias, no solo lo pruebas a ti mismo, lo pruebas a todos a tu alrededor que es posible. Así que, cuando sientas ganas de tirar todo por la borda, recuerda, esto no es solo por ti. Es por inspirar a alguien más a empezar su propio camino. Tu esfuerzo tiene un impacto mayor de lo que imaginas. Ahora depende de ti, amigo. La mayoría verá esto, lo encontrará interesante y no hará nada. Pero tú no eres así, ¿verdad? Si estás listo para este desafío de 21 días, elige un hábito, solo uno, y comprométete con él durante las próximas 3 semanas. Sin excusas, sin medias tintas, solo acción pura y enfocada. Escribe aquí en los comentarios qué hábito elegiste. Y si estás realmente dentro, escribe estoy dentro ahora mismo. Porque esto no es solo sobre 21 días, es sobre convertirte en el tipo de persona que no habla de cambio, sino que lo hace realidad. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Vas a empezar hoy o vas a seguir en lo mismo? El reloj está corriendo, hermano. Decide.